Disculpe, doctora, se traba su audio. Temática, un hemograma. Citlali, se está trabando mucho el audio. La biometría hemática, la química sanguínea que incluye creatinina sérica, urea, medición de amilasa, glucemia, un examen general de orina y algunos otros estudios de laboratorio, como por ejemplo realizar esos estudios auxiliares, un 10% de la posibilidad de llegar a un diagnóstico acertado. El abdomen agudo, en la radiografía simple de abdomen, les dije ayer que me investigaran qué era lo que íbamos a observar, pero bueno, lo vamos a ver ahorita rápido. Principalmente lo que vamos a revisar es las sombras del psoas, si hay un patrón aéreo intestinal y cómo está distribuido, si hay aire libre que no está dentro de las asas intestinales y lo que mencionaba yo su compañero, si hay líquido libre peritoneal. Eso lo vamos a ver principalmente en el estudio de abdomen simple, de rayos X de abdomen. El líquido peritoneal, así como les comenté de ayer, no lo vamos a ver como tal líquido, sino vamos a ver una imagen en vidrio despulido. Y bueno, esta es una imagen en donde podemos ver que hay un borramiento del psoas, hay una alteración en el patrón de distribución de aire, no tenemos gas a nivel distal, principalmente, es un paciente con una obstrucción intestinal, y aquí en este espacio pues tenemos un aire libre que probablemente esté en el retroperitoneo. Y en esta otra radiografía también tenemos que hay una alteración en la distribución de aire, hay borramiento del psoas del lado derecho, hay datos de oclusión, ¿por qué? Porque tenemos niveles hidroaéreos múltiples y tenemos también una ausencia de aire en el ámpula rectal. Y en esta otra radiografía, pues tenemos también que hay un aumento en la distensión de asas intestinales. Nuevamente, tenemos también un borramiento de los psoas pues es un paciente también que tiene datos de oclusión intestinal. En el ultrasonido, pues las ventajas del ultrasonido, pues es principalmente que se realiza muy rápidamente, se puede realizar en todo momento, sin importar, no requiere que el paciente sea trasladado a un lugar especial, no requiere que tenga preparación tampoco, y pues se puede realizar en tiempo real. Y pues tenemos también que evitaríamos la utilización de radiación, sobre todo en pacientes que pudieran tener riesgo de tener algún embarazo. Es barato y se puede realizar a la cama del paciente. La única desventaja o las desventajas es que es dependiente del operador. Cada quien pudiera tener o dar interpretación diferente a las imágenes que llega a observar, y está limitada también si hay abundante gas intestinal y hay obesidad. El gas intestinal pues va a estar limitado la visión porque acuérdense que el ultrasonido funciona a través de la formación de imagen por líquido. Entonces, al haber gas intestinal se refleja la imagen y pues no podríamos observar nada. Y en la ecografía o el ultrasonido hepatobiliar, pues también nos es de mucha ayuda en pacientes que tenemos una sospecha de alguna patología de vía biliar, o vesícula o hígado, ¿de acuerdo? En esta imagen, pues podemos observar una vesícula que está edematizada, tiene aumento de grosor en la pared, y tenemos también que tiene presencia de lo que parece aquí, lodo biliar. Y en la ecografía pélvica, pues también nos va a funcionar bastante para encontrar principalmente presencia de líquido libre en la región, en el hueco pélvico, o como en el caso de este ultrasonido, pues la presencia de algún absceso. Y el estudio de tomografía, pues es un estudio que nos va a ayudar bastante para poder concluir algún diagnóstico que no pudimos llegar a encontrar al momento de realizar ni radiografía ni ultrasonido, y pues nos va a servir para la valoración de órganos sólidos,
del retroperitoneo y también del espacio interasa. Esto lo podemos hacer, acuérdense, de manera simple o con contraste oral o endovenoso. Y la sensibilidad es entre 78 y 100% con una especificidad del 98%. Aquí la utilización del contraste oral hay que tener en cuenta y recordar siempre que el contraste, si se da vía oral y si tenemos sospecha de alguna perforación, pues tiene que ser un contraste hidrosoluble. Y las desventajas de la tomografía, pues la más importante es que se debe movilizar al paciente. Entonces, si son pacientes que están graves, que están hemodinámicamente inestables, es bastante complicado movilizarlos y realizarles la tomografía. Además de que es un procedimiento lento, tardamos varios minutos en realizarlo, entonces esto puede ser también algo decisivo entre que el paciente pueda tener un... Esto es y otra manera de diagnóstico también, perdón, que es como auxiliar para determinar la causa del abdomen agudo de algún paciente, pues va a ser la laparoscopía diagnóstica. La laparoscopía diagnóstica tiene como objetivo, pues como lo dice el nombre, hacer un diagnóstico de la patología que está ocasionando el abdomen agudo. Y además, en muchas ocasiones también dar un tratamiento. Entonces, el objetivo va a ser diagnóstico únicamente, diagnóstico y tratamiento, y puede requerir que al momento de estar realizando la laparoscopía, pues se requiera hacer una conversión de la cirugía, en cuyo caso está indicado mejor realizar la laparotomía directamente. Ahora, ¿por qué deberíamos mejor realizar laparoscopías diagnósticas en vez de laparotomías diagnósticas? Bueno, porque las laparotomías muchas veces son laparotomías blancas, no encontramos ninguna lesión, no damos ningún tratamiento, solamente lo único que hicimos fue revisar con fin diagnóstico, ¿no? Entonces es más lesión para el paciente y pues es más estancia hospitalaria, más riesgos de infecciones y más riesgo de alguna complicación. Otra razón para realizarla, pues, evita también el retraso terapéutico. Al tener la posibilidad de introducir una lente dentro del abdomen, pues podemos diagnosticar de manera más rápida. Mismo que el paciente está menos tiempo hospitalizado y también... ahora, vamos a ver lo que es el síndrome peritonítico, que si se acuerdan de la clasificación que les di el día de ayer, es el primero que aparece. Y lo vamos a definir como un conjunto de signos y síntomas que se producen por la inflamación aguda de la serosa peritoneal y es un proceso, ya sea por un proceso infeccioso o por irritación química. Proceso infeccioso, como por ejemplo una colecistitis, una apendicitis complicada, una diverticulitis complicada, o alguna perforación de víscera hueca que ya está complicada con la formación de infección o de abscesos. Y por irritación química podría ser por una perforación de úlcera gástrica, por una perforación de úlcera duodenal, o nuevamente por una perforación de una víscera hueca, que puede ser colon, ya sea que la materia fecal tenga contacto con el resto de los órganos, o el ácido gástrico, o el líquido, la secreción biliar. Y pues obviamente también nos puede producir una peritonitis, una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, este síndrome nos va a producir una respuesta en fase aguda, al momento de que hay un síndrome peritonítico. Primero,
pues vamos a tener una respuesta inflamatoria secundario a lo que ocasionó la alteración o la pérdida de homeostasis, ¿no? Después vamos a tener la liberación de citocinas y posteriormente, si hay un tratamiento o si el paciente o el mismo organismo logra llegar otra vez al equilibrio, pues llegaríamos a la homeostasis. Pero en caso contrario, pues entonces seguimos perpetuando la respuesta inflamatoria con más liberación de citocinas y se vuelve un círculo vicioso. Otro síndrome es el síndrome inflamatorio, que es causa dolor abdominal de inicio súbito, continuo e intenso, produce también taquicardia, fiebre como agregado, va a producir reacción peritoneal, defensa contractura, náusea, vómito, hiperestesia cutánea, leucocitosis. Y esto, pues un ejemplo, pudiera ser apendicitis complicada, una apendicitis no complicada o una diverticulitis. Y pues aquí tenemos las radiografías de pacientes con apendicitis. No se ven claras, pero están, tenemos desviación de la columna, tenemos pérdida del límite de los psoas, y tenemos aquí una burbuja de aire que nos indica que pudiera tener datos de apendicitis. Perdón. El síndrome perforativo, que es otro síndrome de los síndromes peritoníticos, tenemos que va a estar manifestado por dolor abdominal. El paciente está inmóvil, no se puede, está prácticamente, no quiere moverse. ¿Por qué? Porque tiene, para evitar sentir la molestia de dolor, puede tener fiebre, va a tener taquicardia, va a tener abdomen en tabla, abdomen en madera, que era lo que comentábamos ayer. Y por la mismo de tratar de disminuir la irritación peritoneal y la sensación de dolor, pues va a haber una restricción en los movimientos respiratorios y también abdominales. Y este cuadro lo vamos a encontrar principalmente en pacientes con una perforación de una úlcera, por ejemplo, o en general una perforación de una víscera hueca. Y bueno, el síndrome perforativo va a tener el síndrome de Guénon de Mossy, que eso sí me pueden decir, eso sí les voy a preguntar, ¿qué es el síndrome de Guénon de Mossy? ¿Alguien sabe? No, déjenme buscar la lista. Vanessa, ¿sabes cuál es el signo de Guénon de Mossy? ¿Es un signo de peritonitis? Ajá, pero ¿cómo lo vas a ver? ¿Con rebote positivo? Ajá, exactamente, es la presencia de dolor al quitar la presión del abdomen. Y el síndrome de Joubert, ¿cuál es el síndrome de Joubert? Bueno, ahí dice, pero tú dímelo con tus palabras. Pues supongo que durante la durante la percusión, perdón, ¿Ah? ya no se pierde la matidez hepática, que es como algo común para, o sea, durante la percusión hepática es algo normal y ya no, o sea, se desaparece. Entonces supongo que es por presencia de, pues no sé, de aire o de líquido en De la aire, cavidad. exactamente, es por presencia de aire. Entonces eso nos va a indicar que probablemente haya alguna perforación y hay aire libre dentro del abdomen. Y el síndrome de Popper, perdón, el signo de Popper,
Es una zona de radiolucidez, cuando hacen, bueno, que se ve en una placa de tórax, que está debajo, pues, del diafragma. Ok. Y ¿sabes cuál es la diferencia? A ver, dime cuál de estas dos imágenes es la que tiene síndrome de, digo, signo de Popper. Y el otro, si no tiene signo de Popper, ¿cómo se llama? La primera sería la de signo de Popper. No. Mira, si ves en la primera imagen, que es esta, tenemos como aquí también dibujado, como una imagen que pareciera austras, ¿no? Entonces esto es el colon interpuesto sobre el hígado. Esto es otro signo que se llama Chilaiditi. Es diferente y es muy importante diferenciarlo, porque esto no es aire libre, esto no nos indica que hay una perforación de víscera hueca, eso es una variante nada más del abdomen normal. Y esto es el signo de Popper, que es la presencia de aire libre subdiafragmático. ¿Ok? Y pues bueno, las causas de abdomen agudo pues van a variar. En esta imagen podemos ver que hay es una laparotomía que se realizó y esto que está saliendo de aquí es una compresa, o sea, era un textiloma que estaba dentro de la cavidad abdominal de una paciente que llegó con abdomen agudo. El síndrome hemorrágico de abdomen agudo nos va a producir, obviamente por sangrado, ¿no? Y va a ser el conjunto de signos y síntomas que se van a producir por presencia de sangre en la cavidad peritoneal. Y lo vamos a ver cuando hay un embarazo ectópico, cuando hay un quiste hemorrágico de ovario roto, cuando hay una ruptura de una víscera hueca o de una víscera en general. Esa ya pudiera ser también, por ejemplo, el vaso, alguna lesión hepática, esplénica, o por rotura de alguna aneurisma. El síndrome obstructivo, pues, nos va a dar dolor abdominal cólico, va a haber presencia de taquicardia, vómitos, va a haber distensión abdominal, ausencia de eliminación de gases y o materia fecal, va a haber timpanismo a la percusión y en la radiografía vamos a ver principalmente niveles hidroaéreos. ¿Y en dónde vamos a ver este síndrome? Bueno, pues cuando hay presencia de hilo mecánico en intestino delgado, también en un hilo metabólico lo podemos ver, y también en obstrucciones de colon. Aquí vemos en esta radiografía, se ven varios niveles hidroaéreos en un paciente con obstrucción intestinal. Y pues en esta radiografía también vemos que hay prácticamente una ausencia de aire, entonces también hay datos de oclusión intestinal. Y en la última radiografía tenemos que es un estudio contrastado, en donde vemos que hay una ausencia de paso de medio de contraste hacia el intestino grueso. Si pudiéramos decir, hay algún signo de apilamiento de monedas, que también es dato de que hay una oclusión, o que hay algo que está impidiendo el paso de medio de contraste, ¿no? Y produce edema de la mucosa, que da esa imagen. Y en esta imagen, ¿me pudieras decir Alejandra Gómez? María Alejandra Gómez. ¿Qué se observa aquí? ¿Sí está Alejandra? Luis Arturo Prieto. Pues todo lo que se ve, o sea, lo que se ve como oscuro, negro, es aire. Ajá. ¿Y qué, te acuerdas si esa imagen es diagnóstica de alguna patología en específico? ¿Te acuerdas cómo se llama esta imagen?
No, doctora, no sabría si es neumoperitoneo. Esta es una imagen en grano de café. Si ven, aquí está, y se dobla hacia el otro lado. Y esa imagen es una imagen característica de un vólvulo, principalmente puede ser un vólvulo sigmoide, pero en general los vólvulos se ven de esta manera. Y el síndrome oclusivo vascular, pues nos va a producir, igual otra vez, un dolor abdominal agudo, intenso, súbito, persistente, generalizado, presencia de taquicardia, hipotensión arterial, o antecedente de hipertensión arterial también, distensión abdominal y alteración del estado general y una ausencia de ruidos peristálticos, y puede o no haber datos de sangrado del tubo digestivo, principalmente bajo. Y esto principalmente lo vamos a ver en pacientes que tienen un infarto en el intestino mesentérico o un infarto esplénico. Y el síndrome traumático, que es otra causa de síndrome de dolor de abdomen agudo, pues ahí ya vamos a tener el antecedente de una causa específica. Si fue una herida por arma de fuego, si fue una herida por arma blanca, o si fue un trauma de abdomen cerrado. Y aquí en el trauma abdominal, pues está indicado el lavado peritoneal en ciertos pacientes. Francisco Javier Medina, ¿me puedes decir cuáles son las indicaciones de un lavado peritoneal? Cuando el paciente está presentando una disminución de la presión arterial y hay antecedente de trauma abdominal. Ajá, pero ¿qué más? ¿Cómo tiene que ser el trauma abdominal? O sea, si le dieron un balazo, si es una herida por arma de fuego, tiene que ser un trauma abdominal cerrado. ¿Qué más? ¿Qué otra indicación tiene? Son las que recuerdo, doctor. Si es un paciente que llegó, que tuvo un accidente automovilístico, traía puesto el cinturón de seguridad, trae la marca del cinturón en el abdomen, pero cuando llega a urgencias está consciente, orientado, solamente dice que le duele en la parte donde fue se presionó con el cinturón de seguridad. Ahí hay una indicación. ¿Le harías un lavado peritoneal? Pues sí, para ver si hubo algún sangrado interno. Lo principal para indicar que hay que haya tenido un trauma abdominal cerrado, así como le dijiste hace ratito. Y segundo, es que el paciente, aparte, esté en estado inestablemente, hemodinámicamente inestable, o que esté con alteración del estado de alerta también. ¿De acuerdo? Esas son las 3 indicaciones para hacer lavado peritoneal. Si el paciente está estable y está consciente, pues lo más indicado es hacer un FAST, un ultrasonido FAST, o en caso de que lo requiera, pues hacer también, lo tengamos a la mano, hacer una tomografía. ¿Y cómo sabemos que el lavado peritoneal está positivo? Cuando hay más de 10,000 leucocitos, cuando hay más de 100,000 eritrocitos, cuando hay más de 100 unidades de amilasa pancreática. ¿Y qué otra cosa? La presencia de bilis. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Pues como tal material alimenticio o fecal. Ajá, o fibras vegetales. Eso significa que el lavado peritoneal es positivo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues pasar a la laparotomía. Pasar a la laparotomía. Todos los pacientes, lavado peritoneal positivo, a la laparotomía.
Entonces, aquí tenemos que las divisiones entre un abdomen agudo quirúrgico y un abdomen agudo no quirúrgico o médico, ¿de acuerdo? En general, los abdómenes quirúrgicos tenemos que tomar la decisión entre si se opera de manera urgente y solucionar el problema, o si no se opera de manera urgente, si pudiéramos llegar a tener alguna complicación, generalmente sí, y generalmente lo que tenemos que hacer es operar. Entonces, pudiéramos llegar a tener complicaciones graves e incluso la muerte. Y en el abdomen agudo médico, pues de aquí vamos a tener un poquito más de oportunidad de tomar la decisión y también un poco más de tiempo, y tenemos que valorar si requiere cirugía o se va a manejar con tratamiento médico. Si se opera y es un abdomen agudo que no es quirúrgico, pues va a ser que estamos haciendo una cirugía que es innecesaria. Y en general, casi todos o la mayoría de los abdómenes agudos que no son quirúrgicos, pues se van a solucionar de manera no quirúrgica, ¿de acuerdo? Con manejo médico. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué ejemplo me pudieran dar de un abdomen agudo que no es quirúrgico y que pudiéramos confundirlo con un abdomen quirúrgico? Adenitis mesentérica. Por ejemplo, una adenitis mesentérica. ¿Qué más? Una miocarditis. Una miocarditis. ¿Qué más? La picadura de insectos, ¿no? Una picadura de insecto que produce abdomen agudo. Ajá, algo más común que eso. ¿Neumonía? Neumonía. ¿Qué más? Un hilio por una gastroenteritis, por ejemplo, ¿no? Eso nos da a veces datos como muy inespecíficos y a veces se llega a tomar la decisión de pasar el paciente a quirófano y al final nos damos cuenta que no era más que un hilio. Entonces eso también es una operación innecesaria. Y la determinación de si vamos a tener un tratamiento quirúrgico inmediato o urgente o no quirúrgico, pues va a depender del origen y de la causa del abdomen agudo. En el tracto gastrointestinal, pues va a requerir tratamiento quirúrgico inmediato, la apendicitis, una hernia encarcerada o estrangulada, una úlcera péptica perforada, una perforación de colon, intestino o alguna víscera, y una determinación para tratamiento no quirúrgico, pues pacientes que tienen diverticulitis, que a lo mejor a veces tienen nada más alguna inflamación nada más del divertículo, sin perforación, sin datos de que haya sepsis o peritonitis. Entonces esto nos va a producir, pues podemos esperar al paciente, le damos tratamiento médico y no requiere cirugía de urgencia. Pacientes que presentan síndrome de Mallory-Weiss, que me pueden decir qué es síndrome de Mallory-Weiss. Guillermo del Castillo. Guillermo. Sí, es un desgarro esofágico. ¿Por qué? ¿Y es del esófago o de qué parte del esófago? No, lo provoca el vómito. Pero ¿de dónde es el desgarro? ¿De qué parte del esófago? ¿O es de todo el esófago? No, de la mucosa. A ver, Lucero Lorena, Cano. ¿Es de la pared del esófago? Sí, pero ¿de qué sitio? O sea, de la superior, medio, inferior, la unión gastroesofágica, ¿dónde? No, de la unión gastroesofágica. Ok. También otra que no es quirúrgica es gastroenteritis, gastritis aguda, adenitis mesentérica. Si el origen es el vaso, hígado y vía biliar, pues el tratamiento quirúrgico inmediato pues, va a ser si presenta colecistitis aguda, colangitis aguda. ¿Qué es colangitis?
Daniel Olvera. ¿Qué es colangitis? Sí, Dani, ¿Sí? ¿te escuchas? ¿Me escuchas? No, en efecto, no sabes. ¿Quién me puede decir? ¿Ulises Medina? ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Qué es Eh, pues es una inflamación de los conductos hepáticos o biliares asociados a una obstrucción del conducto biliar común. Exactamente. Y esa inflamación nos produce una infección a la larga, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser una colangitis, eso va a requerir un tratamiento quirúrgico inmediato. La presencia de un absceso hepático, de un tumor hepático roto o de una ruptura espontánea de vaso. Y lo que no va a requerir tratamiento quirúrgico de inmediato, pues va a ser que se presente un cuadro de cólico biliar o una hepatitis aguda. Y las alteraciones pancreáticas, pues la pancreatitis aguda, que no es una patología que requiera tratamiento de cirugía de manera urgente, sino generalmente evolucionan bien con tratamiento médico, excepto en ocasiones especiales que ya van a ver ustedes cuando vean el tema de pancreatitis. Y las alteraciones del tracto urinario, que esas también son un manejo médico, si hay cólico renal, si hay perionefritis, si hay cistitis o una infección de vías urinarias. Y las causas ginecológicas van a requerir tratamiento quirúrgico inmediato, el embarazo ectópico roto, un tumor de ovario, un quiste de ovario torcido o un quiste folicular roto. Y el no quirúrgico va a ser la presencia de dismenorrea, salpingitis aguda, endometriosis o alguna enfermedad pélvica inflamatoria que no presente abscesos. Y otra vez, es muy importante considerar las características del dolor en un abdomen agudo. Primero, la duración del dolor, si el inicio fue súbito, si es intolerable o no, si el comienzo es insidioso, si hay aumento progresivo, si es continuo, si hay datos francos de irritación peritoneal, si hay presencia de evacuaciones o presencia de eliminación de gases, y si el paciente se encuentra en choque o no. Igualmente hay que ver si el paciente tiene distensión abdominal, si la movilidad del abdomen es involuntario. A veces nosotros estamos revisando a pacientes que no cooperan para que los revisemos, y pues si tienen rigidez abdominal, pero porque lo hacen de manera voluntaria. O, por ejemplo, también los niños, pues son bastante poco cooperadores y muchas veces pudiéramos pensar que es un abdomen de madera y en realidad solo es el niño que todo el tiempo está llorando y está jugando con el abdomen. Si hay tumor abdominal o antecedentes de tumores abdominales de aparición reciente, si hay contractura abdominal, si hay hipersensibilidad de la pared abdominal, si hay dolor a la descompresión, si hay una percusión dolorosa del abdomen o no. Y bueno, aquí tenemos que hay que tener en cuenta que el abdomen es una caja de sorpresas, ¿de acuerdo? Ahí podemos tener una gran variedad de patologías que nos van a producir un síndrome de abdomen agudo y que es muy importante tomar la decisión adecuada en el momento oportuno para evitar tener alguna complicación y pues, evitar también que estemos dando un manejo inadecuado a los pacientes. Y obviamente el abdomen agudo va a ser una enfermedad evolutiva y ante la duda siempre hay que tener una vigilancia estrecha del paciente. Hay que reconocer los signos que son invariantes del abdomen agudo quirúrgico y el diagnóstico siempre, inminentemente, si vimos en toda la clase, es que el diagnóstico lo vamos a hacer de manera clínica, con la exploración, en el interrogatorio.
Los estudios auxiliares o complementarios solamente son para corroborar lo que ya estamos sospechando que está sucediendo, pero desde el anamnesis del cuadro clínico. Y pues obviamente los estudios complementarios hay que utilizarlos con moderación, no todos los pacientes hay que realizarlos con moderación. Otra vez les voy a compartir pantalla porque se volvió a... A ver, aquí ya les traigo los casos. Tenemos 15 minutos para contestarlos, a ver si alcanzamos a resolver al menos dos. Voy a mencionar a una persona y mientras yo voy leyendo el caso, va pensando qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? O qué diagnóstico o qué tipo de síndrome de dolor abdominal tenemos. Perdón, de abdomen agudo. A ver, Diana Aranzazú Caballero Lara, ¿está? Sí, doctora. Ok, entonces voy leyendo el caso y tú vas viendo qué es lo que sigue o qué es lo que podremos hacer a esta paciente. Tenemos una paciente de 58 años con diabetes mellitus descontrolada, hipertensa, con dolor abdominal de 2 meses de evolución, pero con aumento abrupto de intensidad del dolor en las últimas 24 horas. A la exploración física tenemos taquicardia de 110 por minuto, tensión arterial de 150, temperatura corporal 37.8 y dextroxis de 350 miligramos sobre decilitro. La paciente se encuentra diaporética, consciente, abdomen con dolor a la palpación media en epigastrio y se palpa una tumoración en región epigástrica. ¿Tienes algún estudio que le pudieras pedir? ¿Algún ultrasonido? Puede ser un ultrasonido. Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Otro ultrasonido pensando en qué? Para observar si tiene ascitis la paciente. Nada más se siente una tumoración en epigastrio. Pero sí pudiéramos pedir un ultrasonido para ver si tiene ascitis. ¿Qué más? Bueno, supongamos que le hacen el ultrasonido y en el ultrasonido encuentran, nada más te reportan que hay hepatomegalia. ¿Le pides algún otro estudio o qué le hacemos? ¿Alguna TAC para ver si hay alguna extensión hacia algún otro órgano? Le pedimos una tomografía. De hecho, le pedimos la tomografía y aquí está. Esta es la tomografía de la paciente. ¿Qué es lo que observas ahí?
¿Alguien le quiere ayudar? ¿Irse? ¿O alguien que la quiera ayudar? Una hepatomegalia. ¿Se ve hepatomegalia? ¿Qué más? ¿Ese hígado te parece normal? O sea, aparte de que está grande, ¿ves alguna otra alteración? No, a lo mejor podría tener algún absceso. No sé. ¿Por qué podría tener algún absceso? Por la forma en que está presentando. ¿En qué, perdón? Por la forma que tiene. ¿Qué forma tiene? Pues bueno, o sea, no está igual que pues que normalmente sería, está como en un círculo y está como una zona más hipodensa. Está hipodenso. Entonces, tienes toda la razón, es un absceso. Mira, aquí tenemos el hígado, sí hay hepatomegalia, pero fíjate que en esta región cambia de densidad. Entonces, todo esto es la colección del absceso. ¿De acuerdo? ¿Y el tratamiento de esta paciente cuál sería? Aranzazú. Diana Aranzazú. Diana, ¿qué le hacemos a la paciente? Pues drenarlo, pero no sé. ¿Cómo lo drenarías? Si ves que está aquí cerca la pared, ¿no? Bueno, la paciente está obesa, tenemos una gran cantidad de aquí, tejido celular subcutáneo de grasa, pero pues ahí está directo, ¿no? Bueno, a esta paciente se le podía haber hecho un drenaje percutáneo, al final se le realizó una laparotomía, se drenó de manera abierta y, y la paciente pues evolucionó de manera favorable. Ahora tenemos el segundo caso de Edgar Enrique Méndez. Sí, sí, ¿se me escucha? Ok, sí. A ver, ve pensando y piensa medio rápido, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Yo creo que este es el último que vemos. Es un masculino de 63 años de edad, antecedente de cuadro diarreico, acompañado de dolor abdominal difuso hace una semana, con tratamiento médico no especificado, actualmente con distensión abdominal, fiebre no cuantificada, náusea y vómito. En la exploración física tiene fiebre de 38 grados, frecuencia cardíaca de 98, tensión arterial de 140-80, frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, a la fasis álgida, ausencia de peristalsis, rigidez abdominal y datos de irritación peritoneal. ¿Qué estudio le pedirías? ¿Podría hacer un ¿Cuál sería ultrasonido o una radiografía simple para ver si hay pues, aumento de gas? aumento de gas dónde? Pues literalmente en todo el intestino, o sea, que esté paralizado. Uh-huh. Bueno. Ok. Aquí a este paciente le pedimos una tomografía. Ah. ¿Ves aquí alguna alteración? Pues sí, está todo inflamado. Bueno, no, o sea, pues sí, o sea, no, o sea, todo se encuentra inflamado y no sé cómo decirlo. Y hay una tumoración. O sea, tumoraciones en el lado derecho. ¿En dónde está la tumoración? ¿En qué parte del lado derecho? Del abdomen. Bueno, no sé. Aquí. Sí, ahí. Aquí. Está todo grande. Está todo grande.
Bueno, Pues mira, yo creo que eran como golpes de piñatazos, pero mira, ok. en este corte vemos Ujú. a la vejiga está desplazada. Aquí tenemos líquido en hueco pélvico, líquido libre, ¿de acuerdo? Hay además acá en este corte, tenemos, aquí está la silueta del hígado, pero también tenemos líquido aquí en la corredera parietocólica del lado derecho. Y tienes razón, aquí hay una imagen muy extraña. No sé si alcanzan a ver que se ve un circulito chiquito y luego un círculo más grande y luego un círculo más grande. ¿Se acuerdan cómo se llama ese signo? Ay, Es el signo de Diana, ¿no? ¿Sí se acuerdan del signo de Diana? Bueno, este es el signo de Diana, véanlo muy bien porque lo van a ver en otros pacientes también. Y es un signo que encontramos en pacientes con apendicitis aguda. Este paciente, al momento se realizó una cirugía de manera inmediata, se encontró una apendicitis complicada y pues tenía colecciones y abscesos en la corredera parietocólica del lado derecho y en hueco pélvico. ¿De acuerdo? Aquí está, miren, aquí lo marqué, el signo de la diana, para que lo vean. Será un círculo pequeño, luego un círculo grande, luego otro círculo más grande alrededor, que ya es la mucosa o la pared del apéndice, que está edematizada, y aquí en el centro, pues la luz que está obstruida. ¿Nos alcanza otro? A ver. Alberto Montoya. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Sí está Alberto? Ok. Sí. Ahí va el caso. Femenino, 23 años de edad, antecedentes ginecológicos, gesta 3, para 1, cesárea 2. La última cesárea fue realizada hace 6 meses por un embarazo gemelar. Actualmente ingresa a urgencias por dolor abdominal, distensión e intolerancia a la vía oral. A la exploración física tenemos la paciente con febrícula, 37.6 grados, leucocitosis, una blanda en región de meseta. Pensarías que puede tener y qué le pides? Disculpe, me Perdón, sentí perdón, doctora, se me trabó todo. ¿Qué estudios pediría? Ajá. Pediría un ultrasonido. Ya te la adelanté. Un ultrasonido podría ser una, pero aquí a todos les pedimos TAC. Tengo las tomografías y encuentras esta tomografía como hallazgo. ¿Qué es lo que ves en esas imágenes? No les sabré decir, doctora. ¿Ves que está normal? ¿Ves algo? No, se ve, a ver, no, o sea, se ve como Una un cuerpo alteración. extraño. Lo que sea, dime ¿Puede ser alguna gasa que dejaron? Ahí es se ve, una vejiga. bueno, lo que veas.
puede ser una gasa. ¿Esto de aquí se te hace normal? Porque pues Creo que no te escuchó la doctora. no escuché, es que se corta muchísimo. Pero díganme, ¿por qué piensas que es una gasa? Porque es radio opaco. ¿En dónde es radiopaco? Bueno, a ver. Se ve aquí se ve como una tumoración, en efecto. Tiene el borde muy definido, pero algo que nos llama mucho la atención es esta imagen que está aquí, que es una imagen que está muy hiperdensa, que podríamos pensar que es el Ritex, es el medio que se le pone a todas las textiles que se meten en cavidad. Y tenemos que tener en cuenta que la paciente tiene el antecedente de una cirugía obstétrica 6 meses antes. Entonces, esta paciente, esta tomografía, es la tomografía de la imagen que les